continuación les hablaré sobre la anatomía del rostro y el cuerpo humano, mejor conocida como kinésica. El tipo de lenguaje que expresamos a través de gestos, movimientos o expresiones corporales son estudiados por la ciencia conocida como kinestésica. A lo largo del tiempo se ha logrado descubrir que no todo lo que decimos con nuestras palabras es lo correcto o lo que queremos transmitir a los demás, sino que la mayoría de lo que hablamos es argumentado en un 90% por lo que hacemos con nuestras facciones corporales. Científicamente está comprobado por la psicología y la sociología que nuestras expresiones son mejor expresadas con los movimientos que realizan nuestras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando conversas con una persona es necesario saber que no solo te estás expresando por medio de palabras, sino que muchos de tus movimientos o posturas que adoptes dicen más de lo que tus palabras están diciendo. Saber cómo comunicarse es una parte esencial para las relaciones sociales, ya sean laboral, en pareja o en familia, ya que si quieres lograr una comunicación efectiva es necesario que sepas expresarte no solo con tus palabras, sino también con tus gestos y las posturas que adoptes o todo aquello que sea transmitido y captado por los sentidos de las otras personas. Un ejemplo de ello es en una relación en pareja. Cuando estás con tu pareja y le quieres decir que te quiero, no es necesario solamente decir te quiero, porque qué tal y si le dices esa palabra pero estás volteando hacia otro lado o estás agachando la mirada, esa persona no va a creer que lo que tú estás diciendo es verdad. Por eso es necesario que tú al momento de decir te quiero estés acompañando esas palabras con un contacto visual. Sobre la postura corporal. La postura corporal sabemos que nos va a comunicar mucho más que las palabras. Dentro del lenguaje no verbal se habla de posturas abiertas o cerradas. Se dice que cuando una persona tiene los brazos cruzados o está con un objeto intermediario, se dice que no está interesado en lo que le interesa la plática. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la posición de la cabeza. Si se mueve de arriba a abajo, estamos haciendo una afirmación. Si lo movemos hacia los laterales, estamos haciendo una negación. Al igual que si tenemos una postura un poco más al frente, estamos poniendo atención. Al igual, si estamos poniendo un poco más de atención aún, al igual que si estamos volteando un poco abajo, es haciendo una negación. La postura de las manos también tiene mucho que ver. Una persona que tenga los brazos cruzados está negando a la información que le están transmitiendo, o al igual puede representar lo que son los nervios. Cuando una persona tiene los pies cruzados, tiene los brazos cruzados, se dice que es una posición indio, no está desinteresado por el tema o no quiere hablar sobre ello y está en una posición defensiva. Al igual que una persona que hable con los puños cerrados, está haciendo que está en una postura defensiva para algo hostil, siempre está a la defensiva, al igual que cuando le pregunten, siempre tendrá que defenderse con algo. La postura adecuada para estar hablando y poder comunicarse es una postura rígida para tener una comunicación asertiva y dar confianza a la persona que se le está dando la información. Al igual tenemos que tener en cuenta de no tener las manos tan cerradas ni en la cadera, ya que si la tenemos en la cadera estamos dando a informar que estamos en una posición agresiva. Movimientos filtrados en el cuerpo son movimientos que se pueden realizar expresando lo que tú sientes. Por ejemplo, exhibir las manos significa honestidad, lealtad. Frotar los dedos, el pulgar y el índice significa dinero. Tocarse la frente significa de que estás olvidando algo o quieres recordar algo. Digamos también poner las manos sobre la nuca significa que estás hablando con autoridad y estás demostrando que tú tienes poder. Poner las manos en la cintura significa que tienes tocarte el pelo significa de que estás tratando de seducir a la persona. Sentarte y cruzar el pie digamos hacia la persona significa que esto te agrada mucho o que estás interesada en ella.
verlo a los ojos y guiñar varias veces. La mirada tiene una importancia enorme. ¿Sabe usted el significado de cada mirada? ¿Sabe usted que la mirada dice todo? Es verdad el dicho que dice que la mirada nos delata. ¿Por qué? ¿Sabe usted que cuando usted está mintiendo o está enojado, la pupila se dilata? Cuando usted está feliz o está enamorado de alguien, la pupila se agranda. Dentro de todo es provecho para conocer mejor las intenciones. Es una manera de darse cuenta si la persona está a gusto o no. Entre más grande sea la sonrisa, la persona se siente en confianza, pero también puede llevar a cabo lo que es la acción de un sarcasmo. Una sonrisa que abarca de mejilla a mejilla te quiere decir que la persona se siente con confianza y a gusto. Una sonrisa que nada más demuestra la parte superior de los dientes quiere decir que le da pena hablar contigo o que no quiere expresar muy bien las ideas. Pero el momento también te puede dar que es una manera sarcástica de darte a entender que no tiene nada que ver lo que está diciendo con lo que ella piensa. Una sonrisa a carcajadas es la manera más factible de conocer si la persona en realidad está contenta con lo que le dices. O por ejemplo, un chiste, si la persona se ríe demasiado, es que le gustó el chiste, le entendió y está de acuerdo con tu forma de pensar en cuanto a ella. En conclusión, aprender a leer el cuerpo humano nos ayuda a que comprendamos mejor a las personas que nos rodean, además de que nosotros nos podemos dar a entender mejor. Cada vez que acompañamos nuestras palabras con un gesto, una mirada o una sonrisa, hace que el receptor sienta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad y es lo que realmente pensamos o sentimos. La kinestésica es una fase muy importante en el proceso de la comunicación, que nos hace que logremos una comunicación efectiva, y nos señala que cuando conversamos con una persona y acompañamos estas palabras con gestos, sentimientos o expresiones corporales, hará que ésta capte mejor el mensaje que nosotros queremos decir, además que fortalece nuestros lazos, ya sea laborales, personales o familiares.